Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa palabra de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué le decimos? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos nuevamente a Mateo 18, por favor, que es el pasaje con la que quiero entrar, y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la oración de mutuo acuerdo o la oración de acuerdo. La oración de mutuo acuerdo que debe existir dentro del matrimonio. El orar es una opción poderosa. El orar es el acto, en otras palabras, de comunicarnos con Dios. Y si un hogar no conversa con Dios, entonces es un hogar que no va a poder ser dirigido o no va a poder ser guiado por Dios, porque Dios nos guía a través de su palabra, pero Dios también nos guía a través de lo que es la oración, donde conversamos con Él, donde dialogamos con Él, donde le explicamos nuestras situaciones, donde le contamos lo que estamos viviendo, pasando, y a través de la oración Dios puede contestarnos a través de un versículo, a través del recordar algo dentro de tu vida que llega a tu mente y Dios te envía a hacer algo. Y Dios usa su palabra para guiarnos. Pero a través de la oración, Él te hace recordar algo. Y este momento que voy a compartir acerca de lo que es la oración, voy a hablar acerca de lo que realmente es la oración, porque muchos oran, hablan con Dios, pero la oración no es solamente una. Hay varias clases de oraciones que tenemos que tener presentes. Y cada una de estas oraciones tienen sus propias reglas, sus propios principios. No se puede orar de la misma manera, porque cada una de ellas tiene sus propios principios. Es como los deportes, ¿no? Los deportes tienen varias disciplinas, y varias disciplinas tienen sus propias reglas. Ninguna de esas disciplinas se juega de acuerdo a una misma regla. Todas tienen sus propias reglas. Muchas de ellas similares, pero muchas de ellas diferentes la una de la otra. De la misma manera es la oración. Pero pastor, dirá alguien, yo he orado y Dios siempre me ha escuchado. Yo entiendo cuando un creyente nace de nuevo y se acerca a Dios, no sabe lo que es la oración, no sabe las clases de oraciones que existen, no sabe cuántas hay o cuántas habrán o cuántas no pueden, no sabe estas cosas, solo ora, solo clama, solo pide y Dios le contesta, porque es su misericordia. Que a través de su misericordia Dios suple nuestra necesidad, Dios conoce nuestra vida, y Dios lo responde a nuestra oración. Pero llega el momento en que vamos creciendo. ¿Cuántos les gusta el crecimiento? Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, el crecimiento es bueno, dile. Porque a nadie le gustaría estar todavía de 3 añitos o 5 años. Yo sé que los jóvenes quieren mantenerse jóvenes durante toda la vida, pero sorpresa, cada día crecemos. Amén. Y por lo tanto, el crecimiento es bueno, es oportuno, es de buen bienestar para nosotros. De la misma manera, así como crecemos físicamente, así también crecemos espiritualmente. Y conforme vamos creciendo, ya nuestras oraciones muchas veces no es que no sean contestadas, sino simplemente no sabemos los principios de cada oración. Por lo tanto, muchas veces no recibimos. Y no recibimos no porque Dios no quiera dárnoslo, sino no recibimos porque simplemente estamos orando mal. Estamos orando de una manera incorrecta. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Porque dentro del matrimonio se necesita que los esposos, los padres sepan lo que es la oración
para qué sirve la oración y qué recibimos, qué ocurre a través de la oración y cómo puedo yo ejercer cada tipo de oración en cada circunstancia de mi vida. Hay personas que quieren orar por ciertas personas, pero ellos ejercen fe, dicen, pero yo tuve fe, dicen, pero no recibió nada la otra persona. La otra persona no fue sanada, o la otra persona se murió, pero yo oré con fe para que no se muera la persona. Yo oré con fe para que la persona no sea operada, pero lo operaron, dice. Dios no escuchó mi oración. Y nos echamos la culpa, o muchas veces el enemigo utiliza esto para condenarnos y hacernos culpables de eventos que ocurren, que aunque no hubiéramos querido que ocurran, y aún Dios no hubiera querido que ocurra, pero ocurren y el enemigo lo utiliza para condenarnos, para acusarnos, para sentir culpable y muchas veces para decir, ya ves, Dios no te oye porque tú no eres digno de Él. Pero ¿cuántos saben que acá hay muchos dignos de Dios? Somos dignos debido a que Cristo Jesús vive en nosotros y nosotros vivimos dentro de Él. Dile a la persona que te habla, Cristo vive dentro y nosotros vivimos dentro de Él, dile. Aleluya. Por lo tanto, la oración es una acción poderosa. El orar es comunicarse con Dios. Y orar en pareja es muy saludable en el matrimonio. Porque dentro del matrimonio, amados hermanos, ocurren muchas necesidades. Dentro del matrimonio ocurren muchos problemas. Hay muchas dificultades. Hay muchos roces y choques entre caracteres, choques entre temperamentos. Y muchas veces la gente logra solamente ver la salida, pero no busca la solución. Dice, ok, no nos va bien, nos divorciamos. Y piensan que el divorcio es la solución. Y sin buscar de Dios y sin buscar exclusivamente la presencia de Dios. Y la oración hace que nosotros podamos encontrar en Él la solución de nuestros problemas. Podamos encontrar en Él la paz que necesitamos para pasar la tormenta. Porque Dios desea que tú puedas pasar a otro nivel. Los matrimonios, como dije, enfrentan muchas dificultades. Y por más que tengan años conociéndose, siempre va a haber dificultades. Y siempre van a haber situaciones. Y necesitamos acercarnos a Dios a través de la oración. Porque es importante la oración. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la oración es importante para tu vida, dile. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, vamos a Jeremías 33, dice la palabra de Dios, clama a mí, dice, y yo te responderé. Vamos nuevamente todos a Jeremías 33:3, ¿no? Dice la escritura, clama a mí y yo te enseñaré, dice, yo te responderé, perdón, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuevamente dice, clama a mí. ¿Y qué va a hacer Dios? Responderte. Dice, clama a mí y yo voy a responderte. ¿Y qué más va a hacer? Y voy a enseñarte. Dos cosas quiere hacer Dios cuando tú oras. Número uno, Él quiere responderte. Y número dos, Él quiere enseñarte algo que tú aún no sabes. Algo que tú aún no conoces. Algo que tú aún no has practicado, pero Él te va a decir para que lo hagas y para que el matrimonio empiece a funcionar. Pero ¿cómo hago esto? Solo a través del orar. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Él no dice que no te va a responder, Él te va a responder. Él quiere responderte. Es su voluntad responder a sus hijos. Es la voluntad de Dios responder al ser humano, al creyente. Porque una oración genuina, una oración personal, una oración espontánea, declarando en ella la majestuosidad de Dios, es aquella a la cual Dios responde. Dios no busca vanas repeticiones. Dios no busca que repitas continuamente lo mismo. Dios busca que tú, desde adentro de tu corazón, puedas expresarte a Él lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Sea que no sepas mucho la Escritura, Él quiere enseñarte a orar. Él quiere enseñarte a que tú puedas acercarte a Él incluso. Su Espíritu Santo que vive en ti, Él desea enseñarte. Los problemas en los matrimonios van a haber siempre, pero la mejor forma de solucionarlos es buscando dirección de Dios en la oración. Muchos de los problemas se solucionan solo a través de la oración.
Porque Dios coloca algo en tu pareja, Dios coloca algo en ti, Dios pone un sentir para mejorar las cosas. Y muchas de ellas necesitamos entender que solo la oración es aquella que puede ayudarnos a poder buscar la dirección de Dios, a poder buscar sabiduría, a poder buscar el consejo debido, a poder aún incluso recibir personalmente su voz. Muchas veces Dios se acerca a tu persona y te habla y te dice algo. Y uno tiene que ser obediente a lo que Dios nos quiere decir. Vamos a Proverbios, por favor, capítulo 15, versículo 8. Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice la Escritura, en cuanto a lo que es la oración, en cuanto a lo que es el clamarle a Él, ¿no? En cuanto a lo que es específicamente el buscar de Él. Proverbios 15, versículo 8 dice lo siguiente. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Nuevamente dice, la última parte, mas la oración de los rectos es su gozo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios se goza cuando tú le clamas, dile. Pastor, ¿cómo es que Dios se va a gozar del problema que le estoy contando? Dicen algunos, ¿no? Pastor, ¿cómo es que Dios se va a gozar? Si estoy pasando un momento tan difícil, ¿cómo es que Dios se quiere gozar? Déjame decirte, Dios se goza porque es el mejor momento para manifestarse a tu vida y declararte quién es Él, para que tú puedas ver la mano poderosa de Dios a favor tuyo. Por eso Él se goza. Me estás dando la oportunidad de actuar en su hogar, en su vida, en su matrimonio, en su problema. Dios se goza porque Él quiere manifestarse a tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere manifestarse a tu vida, dile. Y la única manera es que cuando tú te acercas a Él, Él se va a gozar porque Él se va a manifestar a tu vida. Dice aquí la Escritura, mas la oración de los rectos es su gozo. Por lo tanto, la Biblia nos habla de que esta oración debe ser genuina. No algo repetitivo, lo expliqué de antes, pero la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 7, sé que muchos de ustedes lo han llevado en el discipulado nivel 1, en cuanto a lo que es la oración. Dice la Escritura, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Repiten lo mismo, pero Dios no los oye. No los oye, ¿por qué? Porque no es genuina su oración. Es algo monótono, es algo repetitivo, es algo que no tiene sentido, que no es sincero, vamos a llamarlo así. Pero Dios ha establecido de que Él desea escuchar tu clamor. Y quiero llevarte a un pasaje que va a impactar tu vida, porque lo hizo conmigo. A mí me impactó este versículo. Y quiero decirte que a través de este versículo Dios no solamente te pide, sino Él te ordena que le clames a Él. Dice en Isaías 45:11, dice así. Isaías 45:11. Y este pasaje es muy fuerte, es muy poderoso. Si lo entiendes o si llegas a ver lo que te está diciendo. Él dice, Isaías 45:11 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Mira lo que dice Dios. Dios dice, preguntadme de las cosas por venir. Y luego dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios no solo desea oír tu oración, sino Él desea que tú le pidas algo. Y aunque aquí se usa unos verbos fuertemente, dice, mándame, pregúntame, ¿qué quieres que yo haga por ti? Él desea, Él anhela responder tu oración, responder tu petición. Él desea realmente hacer realidad lo que Él ha prometido para ti. Por eso quiero enseñarte acerca de las clases de oraciones, porque tú de repente estés experimentando y dices, pero pastor, yo ya he orado y no pasa nada. Pastor, yo he orado varias veces, así como usted dice, he pedido y he confesado, lo tengo, pero no está pasando nada, pastor. Quiero enseñarte que hay varios tipos o clases de oraciones. Hay exclusivamente 9 clases de oraciones y cada una de ellas tiene
sus propias reglas. Mi intención no es hablarte de cada una de ellas durante esta clase. Es solamente dar un vistazo, porque este tema de la oración lo he compartido hace un buen tiempo atrás y hemos tenido más de 12 semanas enseñando lo que es la oración y las clases de oración, los tipos de cómo funciona cada oración, en qué momento lo puedo usar, con muchos pasajes bíblicos, pero voy a ir a la palabra a compartirte cada una de ellas, pero no a un grande rasgo, pero aunque sea algo como para que tú puedas tener presente y tú puedas ejercitarlo y puedas activarlo en tu diario vivir, en tu comunión con Dios y puedas tener presente. Dice la Escritura, para empezar, quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor te va a hablar, dile. Ahora dile, presta atención, dile. Dile, no me interrumpas. El Señor me va a hablar a mí también, dile. Gloria a Dios. Dice el versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 2, dice, exhorto ante todo, 1 Timoteo 2.1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, hay una coma, a que se hagan oraciones, no dice oración, dice oraciones. Luego dice, coma, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vamos a repetirlo nuevamente. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, coma, oraciones, coma, peticiones y acciones de gracias por todos los santos, o por todos los hombres, perdón. Vayamos a Efesios 6:18 para ir avanzando. Aquí encontramos una palabra que dice oraciones, pero vayamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice así. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice así. Orando en todo tiempo, y luego dice, acá pueden mirarlo, pueden mirar su Biblia, dice, orando, dice, en todo tiempo, y luego dice, con toda oración. Y dice, con toda oración, no dice orando, nada más, dice, orando en todo tiempo, con oración hubiera dicho, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabrita que encontramos aquí en nuestra Biblia, orando en todo tiempo, con toda, esa palabra, toda oración, en otras versiones dice con toda clase de oración. Así que voy a mostrarles otra versión. Esta es la versión Libro del Pueblo de Dios. Dice, eleven constantemente toda clase. Porque esa palabra toda en el griego significa toda clase de oraciones y súplicas. Animados por el Espíritu, dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Cuando la Biblia dice en Efesios, orando en todo tiempo con toda oración, en otras palabras, en el original la palabra toda no es solo una, sino también tiene otra frase, que es toda clase de oración. Porque no encaja la frase toda oración. Tiene que explicar el por qué es toda, y es toda clase de oraciones. Y otras versiones más podrán encontrar esa expresión, orando constantemente, toda clase de oraciones, porque hay varias clases de oraciones. Dile a la persona que está a tu lado, dile, hay varias clases, dile. Entonces, esa palabra, toda, en el griego, significa todo, cualquiera, cada uno, el todo, clase, cosas. Esa palabra, toda clase de oraciones en este caso. Y hay 9 que voy a compartir, ¿no? Hay 9 tipos de oraciones o clases de oraciones.
Encontramos la oración de fe, la oración de mutuo acuerdo, la oración unida, la oración de adoración, la oración de acción de gracias. Encontramos la oración de consagración, la oración de entrega, la oración de intercesión y la oración en el Espíritu. 9 clases de oraciones. Cada una de ellas trabaja de una manera diferente. Y no las podemos, escúcheme bien, mezclar una con la otra. Podemos terminar una, empezar otra, pero no podemos mezclar los principios de cada una de ellas tratando de que Dios nos oiga, porque no va a ocurrir, no va a pasar. Por eso muchos no han recibido de parte de Dios porque no han orado correctamente. Pero pastor, el Señor oye y dice que Él oye. Sí, Él oye mientras sigas tú en tu condición de bebé. Él te va a oír. Pero ¿cuántos saben que estamos creciendo? Entonces llega el momento en que Dios demanda a que tú empieces a aplicar sus principios de una manera correcta. Porque estamos creciendo. Dile a la persona que está a tu lado, estamos creciendo, dile. Dile, ya no somos bebés, dile. Porque si fuéramos bebés, estaríamos todavía con la leche espiritual. Pero muchos aquí ya están en el discipulado nivel 3. Hay muchos que están en el 2. Y en el nivel 2 damos doctrina. Ya no damos leche espiritual. Estamos dando un alimento diferente para que sigan creciendo, para que sigan aumentando su conocimiento en el Señor y su experiencia con el Señor. Por lo tanto, es tiempo que ustedes también podamos aprender en cuanto a lo que es las clases de oraciones. Hay 9, como mencioné, pero antes de empezar a estudiar cada una de ellas, quiero hablarte acerca de lo que es la oración en sí, esa oración poderosa, esa oración que hace que va a ocurrir. Porque este pasaje que voy a compartir con ustedes es la base de las demás. Así que quiero invitarte, por favor, a San Juan capítulo 15. Dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7. San Juan, capítulo 15, versículo 7. Así que voy a hablarte acerca de lo que es la oración eficaz. La oración que tiene respuesta, mejor dicho, ¿no? Dice la Escritura, San Juan 15:7. Estoy hablando para los matrimonios, y no solo para los matrimonios, estoy hablando también para toda persona, independientemente, esté casado o no esté casado, joven, niño, adolescente, señorita, todo tipo de persona. Este principio que estoy compartiendo va a servirte y es una realidad en tu vida si es que lo empiezas a practicar. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y luego dice, pedid todo lo que queréis. Y luego dice, y os será hecho. Gloria a Dios, salta el creyente. Acá dice que yo le pido al Señor todo lo que yo quiero porque Él lo va a hacer. Aleluya, Señor, te pido que quiero ganarme la Mega Million. Gloria a Dios. Y el creyente comienza a orar para ganarse la Mega Million, el Powerball, lo que venga y qué sé yo. Y acá dice que hay que pedirle lo que tú quieras, que lo va a hacer. No recibe nada, el creyente no ganó nada, invirtió $1,000 y no recibió ni $10 de regreso. Y luego dice, pero acá dice, el Señor me ha dicho, y acá está en su palabra, el Señor es mentiroso, dice, ¿no? Él no oye, dice, no ha oído mi oración. Yo le he pedido y Él no me ha escuchado, dice, ¿no? Debe estar bien ocupado Dios por eso que no me ha oído. Dios no está ocupado, Dios presta su oído continuamente a sus hijos. ¿Cuál es el problema entonces, pastor? Que no hemos leído bien el versículo. Leámoslo nuevamente, por favor. El versículo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá hay 2 cosas antes de poder experimentar la tercera parte, que es pedid todo lo que queréis y te será hecho. Hay 2 cosas completamente diferentes antes del pedir todo lo que quieras. Por eso quiero decirte que toda oración eficaz, ¿no? La oración eficaz es aquella que está basada en primer lugar en lo que la Escritura dice. Toda oración con respuesta es la oración que está basada
en la palabra de Dios. Es una oración bíblica. Lo que está escrito es lo que Él va a hacer. Por eso, aquí en este pasaje, si permanecéis en mí, en una parte, es una primera expresión, y mis palabras permanecen en vosotros. Hay dos acciones: permanecer en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Entonces pide todo lo que quieras y os será hecho. ¿Será que todo lo que yo quiero, pastor? ¿Será que todo lo que yo quiero, Señor? Hay dos cosas aquí: permanecer en Él y que su palabra permanezca en ti. Y una vez que esto funcione, entonces tú puedes pedir todo lo que tú quieras. Ahora, ese pedir todo lo que yo quiera no está basado en mi deseo personal. Está basado en lo que Él ha puesto en mí. Vamos a establecer una. Dice, si permaneces en mí. O sea, ¿qué significa permanecer en el Señor? Permanecer en el Señor significa que mantengamos una comunión continua en Él. ¿Qué significa tener comunión continua? Por ejemplo, si ustedes tienen a un familiar muy cercano y los visita una vez al mes, ¿será alguien, ¿no?, en la cual tengas una muy íntima comunión? ¿Será alguien en la cual tú puedas confiar plenamente? Porque para confiar plenamente en alguien, debo de conocer a la persona. Dile a la persona que está a tu lado: nadie confía en alguien si no lo conoce. Dile. Tú nunca vas a confiar en una persona si no lo conoces. ¿Tú le darías tu billetera a un desconocido para que te lo guarde y tú te vayas a jugar fulbito? Para nada, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado: está loco, dile, ¿no? O sea, nadie deja algo a alguien si no lo conoce. No puede confiar. De la misma manera, cuando hablamos de tener comunión o permanecer en Él, o sea, de vivir continuamente con la palabra, con Jesús, dice, ¿no? Si permaneces en mí, o sea, que tú continuamente estés en un lugar, no de vez en cuando, no cuando te sobra el tiempo. Si dice, si permaneces en mí, es estar continuamente dentro, estar continuamente en comunión. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que venir a la iglesia todos los días? No, no te estoy hablando de que debes venir a la iglesia todos los días, pero sí te estoy hablando de que debes tener comunión con Él todos los días. Porque ¿cuántos saben que podemos orar en cualquier lugar? Y a cualquier hora y a cualquier tiempo. Por supuesto, estás en la casa, puedes orar. Estás en el trabajo, puedes orar. Te vas de aquí de viaje a otro estado, puedes orar. Estás en el tren, puedes seguir orando. Estás en el bus, puedes seguir orando. Estás en el avión, puedes seguir orando. Te vas a la cama, puedes seguir orando. Te vas a duchar, puedes seguir orando. En todo lugar podemos orar. Conversar con Él es comunicarse con Él. O sea, cuando la Biblia dice, si permanecieres en mí, aquí hay un primer requisito, que es permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer? Estar continuamente ahí. No es que, pastor, yo voy a la iglesia, yo sí, cuando tengo tiempo voy, pero voy, por si acaso. No estoy hablando de que vengas a la iglesia, estoy hablando de que continuamente estés con Él, conversando. Ahí tú y su palabra conversan, teniendo comunión, orando continuamente. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es, mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, por si acaso, cuando dice mis palabras permanecen en vosotros, no significa que yo debo memorizarme el versículo. Porque muchos se memorizan el versículo, lo tienen acá arriba en la cabeza y aún no ha bajado al espíritu, al corazón. Cuando la Biblia habla de que la palabra permanezca en vosotros, nuevamente el mismo término, permanecer, ¿no? En el primero vimos permanecer, aquí en este segundo requisito hay permanecer, y mis palabras permanezcan en vosotros. ¿Qué quiere decir, pastor, eso? Que continuamente su palabra está actuando continuamente en mí, porque como todos los días tengo comunión con Él, como todos los días lo oigo a Él, como todos los días estoy escuchando su voz, como todos los días voy a su palabra y mucha de su palabra se queda acá, entonces estoy permaneciendo en el ejercicio de sus principios establecidos para mi vida.
continuamente. O sea, habla de permanecer, no habla de estar un día y luego irse. No habla de solamente entrar un día y luego me olvidé y bueno, pues otra vez retomo donde me quedé. No, habla de un permanecer continuo. Tú en Él y su palabra de Él en ti. Hay una dinámica. Yo permanezco en Él, al lado de Él continuamente, y su palabra que Él continuamente viene hablándome, permanece en mí. No lo dejo que se vaya. O sea, en otras palabras, su palabra está abundando en mi corazón continuamente. No hablo de memorizar versículos, hablo de que su palabra esté aquí, sus principios estén aquí, moviéndose, sus principios de integridad, de verdad, de sinceridad, sus principios de lealtad, sus principios de fe, obediencia, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y su palabra permanece en nosotros, entonces pide todo lo que tú quieras. Entonces te va a ser hecho. Porque todo lo que tú pidas no va a estar basado en lo que tú quieres. Va a estar basado en lo que la palabra de Dios está permaneciendo en tu corazón. No está basado en que, pero yo quiero un carro, tiene que ser del año, Señor. Si no es del año, no me des nada. No está basado en tu capricho egoísta, personal. Está basado en la abundante palabra que has depositado, donde tú estás permaneciendo y Él está permaneciendo en tu corazón. Hay abundante palabra y salen deseos buenos de acá adentro. Y todo lo que pidas te será hecho. Esta es la oración eficaz. Esta es la oración que va a ser respondida. No es la que yo pido porque, Señor, yo quiero dar un viaje al mundo en 30 días. No sé qué haces. Me envías un jet, un turbo, no lo sé. Pero empiezo a creer por mi viaje alrededor del mundo en 30 días. Es imposible. No va a ocurrir. Pero acá dice que todo lo que yo pida. Pero todo lo que yo pida está basado en el primero y en el segundo requisito. Permanecer en Él y su palabra que permanezca en mí. Cuando una persona ha hecho que la palabra de Dios permanezca en él, lo único que va a pedir es conforme a la palabra. No hay otro. No hay otra manera de pedir algo diferente. Si tú llenas tu envase de cosas buenas, ¿qué sale de ahí? Cosas buenas. Si tú llenas tu envase, tu corazón de abundante palabra, lo que va a salir de tu corazón es pura y abundante palabra de Dios. Y la oración eficaz es aquella que está basada en primer lugar en una oración bíblica. O sea, su palabra puesta en primer lugar. Por eso ustedes podrán ver que no oramos los problemas. Oramos lo que está escrito en la palabra. Oramos la solución del problema. Nosotros no nos paramos y nos quejamos delante de Dios. No hacemos eso. Nosotros no nos quejamos, Señor, tú sabes que el diablo está perturbándonos. No hacemos eso. Porque ya el diablo no tiene poder para perturbarnos. Su palabra dice que él ya fue vencido. Es un pobre diablo derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el diablo está bajo nuestros pies. No tiene derecho a moverse. Y cuando quiere patalear, solamente declaramos el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ordenamos. No le digas, ¡ay, Señor, el diablo se ha levantado! No decimos esas cosas. Decimos, Señor, tu palabra dice. Nuestra oración está basada en la palabra. Porque la oración eficaz, la oración que es respondida, es aquella que está basada exclusivamente en la palabra. Por lo tanto, hemos visto este primer punto, hemos visto el segundo punto. Y ya que he compartido esto, quiero decirte que Dios realmente te dice: pide y te será hecho, porque todo lo que tú vas a pedir va a estar siempre basado en su palabra. Si estas dos condiciones se hacen, entonces la Biblia te dice: pide y te será hecho. Porque lo que vas a pedir no va a ser algo egoísta tuyo. Lo que vas a pedir va a ser basado en lo que está permaneciendo en tu corazón, su palabra de Él. Su palabra Él puesta en tu corazón va a producir un deseo para que ocurran grandes cosas. Antes de que esta comunidad existiera, siempre decía: Señor, levanta una iglesia con estas características. Levanta una iglesia, envía gente con estas características. Y clamaba continuamente a Dios. Y Señor decía: gracias, porque sé que tú
oyes mi oración porque tu palabra lo dice. Sé que tú ya has preparado a alguien para que venga. Y yo sé que tú has preparado a alguien para que establezca. Yo sé que has preparado gente para que esté en este lugar enseñando la misma palabra que yo aprendí, la misma palabra en la cual yo he crecido, la misma palabra en la cual fui instruido. Una palabra de libertad, una palabra llena de fe, una palabra que da una esperanza, una palabra libre de religiosidad, una palabra libre de normas y conductas humanas. Y un día el Señor me dijo, hazlo tú. Y fue así el inicio de esta comunidad. Fue levantado como obediencia a ese llamado de Dios, pero siempre oré la palabra. Y la palabra es aquella que nos va a hacer que nuestra oración sea contestada. Así que quiero hablarte primeramente de lo que es la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? ¿Para qué necesariamente es la oración de fe? ¿Quiénes la pueden usar y quiénes no pueden usar esta oración? ¿En qué momento puedo utilizarla y en qué momento no la puedo utilizar? Como su mismo nombre lo dice, es la oración de fe. Debemos entender que Dios muchas veces ha oído nuestra oración, como dije antes, aunque no ha sido... Muchas veces no hemos tenido ni fe, solo le hemos pedido y hemos recibido por causa de su misericordia, porque Dios tiene abundante misericordia por cada uno de nosotros. La oración de fe en realidad es aquella donde la palabra, al permanecer dentro de ti y tú oras la palabra, es esa oración que yo declaro, esa es oración que yo utilizo para mi persona, porque la oración de fe tiene un requisito, que es fe. Si no, no sería una oración de fe. Y el requisito es de que la persona que lo esté ejecutando debe de ejercer fe. Si la persona no ejerce fe, entonces no podremos recibir lo que estamos pidiendo. Cuando una mujer que tenía una enfermedad, el flujo de sangre, ella dice que se decía a sí misma, si toco soy sanada, si toco soy sanada. Ella estaba ejerciendo fe, ella estaba orando por sí misma, ella estaba ejerciendo su fe para sí misma. Y en el momento oportuno, porque la fe tiene acción correspondiente, en el momento oportuno que se presentó la oportunidad, ella fue, tocó el manto instantáneamente. Ella recibió lo que estaba creyendo. Jesús dijo, alguien me ha tocado, poder salió de mí. Porque la oración de fe es aquella que tú utilizas para tu vida personal, o puedes utilizarla incluso para tu familia. Y cuando hablo de familia, no hablo por el vecino, no hablo por el compadre, no hablo por el cuñado, hablo por ti, tu esposa, porque tú y tu esposa son una sola carne. Y por lo tanto, lo que tú pidas a Dios para tu esposa es como que tú lo estuvieras haciendo para ti. ¿Y cuántos saben que nosotros y nuestros hijos también somos uno? Porque somos una familia. Entonces tú ejerces tu fe por tus hijos. Por supuesto, si son de una edad menor, porque un hijo mayor ya requiere de que el propio ejerza su fe. Tú ejerces fe por tus hijos, para ti, tu esposa, tus hijos. No puedo ejercer fe por el vecino. Es necesario que el vecino ejerza fe. O sea, la oración de fe no es para orar por el vecino. Pastor, entonces no podemos orar por el vecino. Sí, ya vamos a llegar. En una de las 9 clases de oraciones podemos orar por una persona diferente. Pero la oración de fe se requiere un requisito, es tener fe. Jesús le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha sanado. Jesús no dijo, mi poder te ha sanado. No. Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Jesús le dijo al centurión, le dijo, conforme tu fe te sea hecho. La fe es independiente, es personal, es del corazón. La persona que ejerce fe, entonces va a poder recibir lo que está pidiendo. Porque para tener fe, la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, si su palabra permanece en ti, entonces la fe viene para que tú pidas algo conforme a su palabra, porque tú estás, ¿no?, ejerciendo la fe para recibir.
Y al ejercer fe para recibir, entonces tú recibes lo que Dios te está dando, prometiendo, lo que Él te ha dicho a través de su palabra. Y esta fe lo puedo utilizar para mi vida, para incluso mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Pero no puedo usarla para otras personas. Quiero llevarte un pasaje para un ejemplo de esta fe en la cual la madre pidió por su hija. Mateo 15, del 21 al 28. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es un Dios de orden, dile. A Dios no le gustan las ensaladas. A Dios no les gusta las ensaladas, las oraciones tipo ensaladas. A Dios no le gusta el desorden. Hay un orden. Hay un conducto en la cual nos acercamos a Él. Dice Mateo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, yo sé eso, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has creído, como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta madre oró por su hija porque su hija no podía ejercer fe. La fe, la oración de fe es aquella que tú puedes usarla para ti, tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos. No puedes usarla para otra persona. No la puedes usar. Porque si la persona no tiene fe, no podrá recibir. Pero si tú tienes fe, tú recibirás conforme has pedido, como en este caso. Pero hay otra oración que es la oración de mutuo acuerdo. Así que vamos a entrar a esta segunda oración de mutuo acuerdo. Amós 3:3. Amós capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: ¿andarás dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Imposible. Si dos esposos o un matrimonio no se pone de acuerdo con su pareja, no van a poder avanzar. Así es que ya compartimos nosotros acerca de lo que es el mutuo acuerdo. Y aquí la palabra en Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Cuán importante es vivir una vida de acuerdo, porque aún incluso en la oración necesitamos ponernos de acuerdo. Pero ¿en qué consiste esta oración de mutuo acuerdo? Como su mismo nombre lo dice, en mutuo acuerdo, yo debo de ponerme en mutuo acuerdo con la persona. La persona tiene que estar de una manera en mutuo acuerdo. No es, escúcheme bien, no es entre 20 personas. No existe la oración de mutuo acuerdo entre 10 personas. No existe la oración de mutuo acuerdo entre 100 personas. No existe. Les pregunto, ¿a cuántos les gustaría, no, pintar el local de la iglesia? A ver, amén, ¿verdad? ¿Cuántos les gustaría que el local esté pintado? Bien bonito, ¿verdad? Muy bien. Si nos ponemos de acuerdo en qué color vamos a pintarlo, ¿cuántos están seguros de que no vamos a estar de acuerdo? Porque alguien va a querer rojo, otro va a querer blanco, otro beige, el otro esto. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque somos muchas cabezas. Y cada quien va a tener su argumento. Ah, ese color feo, pastor. No, ese color de muerto. No, ese color no, ese no. Y cada quien, no nos podemos poner de acuerdo entre 100 personas, menos entre 10. Pero sí se nos pide, vamos a la escritura, por favor, en Mateo capítulo 18. Como habíamos visto, Mateo 18, habíamos visto la escritura, 18, 19. Y otra vez digo, ¿cuántos? ¿Cuántos?
Si dos, ¿dice tres? ¿Dice tres? ¿Cuatro? ¿Dice cinco? Dos es dos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que esa es una tremenda revelación? Dos es dos, dile. Amén. O sea, acá dice, si dos se pueden poner de acuerdo. No dice si tres o cuatro. Dos. Si dos personas se ponen de acuerdo, dice, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, dice ponerse de acuerdo. No dice de que solamente ore contigo. Porque muchas veces he oído, dice, ¿no? Escucho a algunos creyentes, dice, ¿no? Ponte de acuerdo conmigo, yo quiero pedir algo al Señor y entonces, por eso me acerco para que me apoyes orando, para ponernos de acuerdo. Un momentito. Ponerme de acuerdo con alguien significa que yo voy a estar orando continuamente a favor de esa persona, no solo en ese momento. Tengo un compromiso, por eso se llama mutuo acuerdo. Tengo un compromiso de continuamente seguir clamando a Dios por una petición específica que otra persona hemos acordado que vamos a hacerlo hasta verlo hecho una realidad. Y la otra persona tiene que ser consciente de que en cualquier momento donde vaya, tiene un acuerdo con alguien, de continuamente orar por esa persona en la cual han acordado en eso algo específico. Pero muchas veces ocurre, hermano, ponte de acuerdo conmigo, oran en ese momento y piensa que el orar en ese momento ya están de acuerdo. Pero no es así, porque la persona tiene que tener el compromiso de estar de acuerdo contigo en los términos a los que ustedes quieren lograr y orar por ello y continuamente mantenerse firme creyendo ambos, no uno, ambos, hasta que eso se haga una realidad. Con mi esposa hemos orado muchas veces en un mutuo acuerdo y hemos recibido lo que hemos pedido, pero ese mutuo acuerdo implica que continuamente estamos creyendo y ejerciendo fe en aquello que hemos pedido. No es solamente si me acuerdo o cuando me acuerde. No es solamente, ahí está el hermano, él me dijo que me ponga de acuerdo. Sí, Señor, estoy de acuerdo con lo que Él te pida. No es eso. Es mutuo acuerdo, o sea, hay algo mutuo, algo que conscientemente saben lo que están pidiendo. No es solamente decirle a cualquiera, ok, ¿sabes qué? Ponte de acuerdo conmigo porque así dice la Escritura. Y él, ok, dice, pero al final no está de acuerdo contigo porque no va a seguir clamando, no va a seguir creyendo, no va a seguir haciendo nada. Y por eso que muchas veces no recibimos. Porque le hemos pedido a alguien equivocadamente a que ore con nosotros, cuando normalmente el mutuo acuerdo implica que ambos estén comprometidos en aquello que van a pedir. Pero la Escritura dice de que nosotros no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Entonces, ambas personas tienen que tener esto. Ahora, ¿quién es la persona como para que yo le pueda pedir para orar en mutuo acuerdo? Número uno, la persona tiene que saber orar y cómo orar. Porque si la persona no sabe orar, entonces no van a poder hacer bien la oración de mutuo acuerdo. Pastor, pero ¿quién sabe orar, pastor? Dicen algunos, ¿no? Está imposible. No, sí es posible. Porque eso implica que la persona con la que te vas a asociar sea una persona que haya adquirido una madurez en la cual pueda saber cómo orar. Y el compromiso que va a tener de estar de acuerdo contigo continuamente hasta recibir aquello que tú deseas lograr. Tiene que saber orar. Tiene que conocer cómo orar, tiene que conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿no? Hermano, vamos a ponernos de acuerdo. Ok, ¿en qué quieres que me ponga de acuerdo contigo, mi hermano? Vamos a pedir al Señor para ganarnos, ¿no?, la lotería. Pues si el otro hermano, si no conoce la voluntad de Dios, dice, ok, estoy contigo, yo te apoyo, mitad, half and half, listo, fantástico. Y vamos a orar, y vamos a ayunar. Así oren en chapita, oren encima de clavos, como tipo fakir. No va a pasar nada. Porque la persona no conoce la voluntad de Dios. Tiene que conocer la voluntad de Dios. Es como un joven dice, hermano Francis, hace muchos años, estoy contando una experiencia hace muchos años,
Quiero que se ponga de acuerdo conmigo. Sí, ¿en qué quieres que me ponga de acuerdo? Mira, sabes que el Señor me ha dicho que quién va a ser mi esposa. Oh, fantástico, el Señor ha dicho que va a ser. Sí, el Señor me ha dicho y quiero que se ponga de acuerdo conmigo para que el Señor le revele a la hermana, ¿no? Que yo soy el hombre de su vida. ¿Y cómo se llama la hermana para orar? Ah, se llama la hermana fulana y tal. Pero tú estás loco, muchacho, le digo. Es una hermana casada, tiene marido. Pero por eso te pido que te pongas de acuerdo conmigo. ¡Estás loco! No puedo hacer algo así. Muchos se ríen, pero es la realidad. Hay muchos casos que he visto y experimentado con creyentes que no conocen la voluntad de Dios, están pidiendo casarse con alguien que ya está casada. Y por eso dice que quiere la oración unida, porque la oración unida, todo lo que pidas se va a hacer realidad. O sea, tú tienes que unirte con alguien que conoce la voluntad de Dios, porque puede ser que estés pidiendo algo incorrecto. Es como alguien que dice, se acerca una hermana, me dice, pastor, yo quiero pedirle que ore usted por mi pareja. Auxilio, ¿usted tiene pareja? Pensé que era soltera. No, sí tengo mi pareja. ¿Y por qué no lo trae a la iglesia? Es que él no es creyente y yo quiero que ore conmigo para que el Señor lo cambie. No funciona así. ¿Por qué no mejor oramos, le digo, para que el Señor lo visite? Porque Él nunca va a cambiar si Dios no lo visita o Él no abre la puerta de su corazón para que sea salvo. No va a haber cambio. Discúlpeme, le digo. Lo que puedo orar por usted es otro tipo de oración, pero no la de mutuo acuerdo. O sea, la persona tiene que conocer la voluntad de Dios. Ahora, no solamente conocer la voluntad de Dios, tiene que andar en la voluntad de Dios. Imagínate, te acercas a un hermano que le gusta mentir. Y tú no lo sabes, pues, porque tú no lo conoces muy bien, le gusta mentir, siempre para mintiendo. Y este hermano, pues, te acercas, hermano, ponte de acuerdo conmigo. Y el hermano, pues, sí, está bien, yo estoy de acuerdo contigo, sí, fantástico. Luego te encuentras, hermano, orate. Claro, sí, todos los días. Y no había orado por el hermano todos los días. ¿Crees que puede funcionar la oración de mutuo acuerdo? No funciona. Tiene que ser una persona que conoce la voluntad de Dios, tiene que ser una persona que camine en la voluntad de Dios y tiene que ser una persona que le crea a Dios. Porque hay muchos, ¿no? Oran con uno y dicen, vaya a saber si el Señor le responde. Y entonces le hubiera dicho, no, ¿para qué le voy a hacer sentir mal al hermano? Dicen, ¿no? Y hay gente que realmente no se pone de acuerdo contigo. Entonces necesitamos entender esto, que ponerme de acuerdo con alguien implica que esa persona se comprometa conmigo a mantenerse en oración hasta ver la respuesta establecida. He visto muchos casos de oración de mutuo acuerdo y yo lo he practicado con mi esposa y lo seguimos haciendo porque eso es vital dentro del matrimonio. Nos hemos puesto de acuerdo con mi esposa para lograr cosas en la vida, para que ciertas áreas estén solucionándose. Y nos hemos puesto de acuerdo. Quiere decir que ambos continuamente estamos en esa actividad. No es solo si me acuerdo. Por eso cuando vas a ponerte de acuerdo, debes de buscar la persona específica, que sabe cómo orar, que conoce la voluntad de Dios, que anda en la voluntad de Dios, que le cree a Dios y que sabe también reconciliarse con sus hermanos y sabe perdonar. Porque si buscas a una persona que es rencorosa con sus hermanos en Cristo, familia, uno que no le gusta perdonar, la Biblia dice que ya esa persona, su oración no puede ser contestada por no perdonar, por el estorbo que hay en su comunión. Por eso es importante buscar a personas que puedan ayudarle a ponerse de mutuo acuerdo. Quiero terminar con la tercera oración. Aunque no vamos a abarcar las 9 ahorita, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Pero quiero entrar a la oración unida. Esta oración unida es aquella que todos los domingos que venimos acá lo hacemos continuamente. Porque la oración unida no es de una o dos personas. La oración unida puede abarcar hasta 1000 personas. Puede abarcar hasta 500 personas. Puede abarcar miles de personas. Es una oración unida porque estamos unidos muchísimos y todos los muchísimos, la cantidad que sea, vamos a clamar a Dios. Vamos a buscar su dirección o vamos a ejercer una petición en base a algo. Pero ahora escúchame, esta oración unida tiene sus reglas, tiene sus características para poder nosotros ejercerla correctamente.
Vamos a la Escritura porque me gusta que vayamos a los ejemplos. Así que vamos a la Escritura y dice en Hechos capítulo 4, versículo 23. Hechos 4, 23. Hacia adelante. Vamos a dar lectura y aquí en este pasaje vamos a encontrar la oración unida. En la Biblia hay muchas oraciones unidas, hay muchas oraciones de fe, hay muchas oraciones de mutuo acuerdo incluso. Y dice en Hechos 4, capítulo 4, versículo 23, dice así. Dice, después que Pedro y Juan fueron encarcelados, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, dice, ¿qué dice? Alzaron unánimes la voz. Un momento. ¿Cuántos aquí pueden alzar la voz unánimes? ¿Y qué significa alzar la voz unánime? Pero juntos no pueden hablar todos la misma palabra, ¿sí o no? Porque unos dicen aquí, gloria a Dios, aleluya, y el otro está por ahí intercediendo por el amigo. Uno está por aquí diciendo, sí Señor, gracias, te exaltamos, te glorificamos. Oh, sí Señor, te pido por mi perrito que se me enfermó la vez pasada y tú sabes, ¿no? No lo quiero llevar al veterinario, pero yo creo en ti que tú sanas hasta los perros. Y está hablando y pensando algo completamente diferente a la oración unida. Entonces la oración unida tiene que ver con lo que vamos a leer aquí en este momento. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, por eso se llama la oración unida, unánimes la voz a Dios. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pregunta, ¿toda la gente que estaba ahí estaba diciendo lo mismo? ¿Cómo entonces alzaron su voz unánimes? ¿Todos sabían lo que tenían que hablar? ¿Todos juntos los que estaban reunidos ahí estaban clamando, sí Señor soberano? ¿Todos decían la misma palabra? No. Porque no todos sabían lo que Pedro y Juan iban a orar. No todos sabían. Sino dice que todos juntos alzaron su voz. De una manera unánime. ¿Y qué quiere decir unánime? Que había alguien que estaba pronunciando estas palabras y los demás estaban diciendo, sí Señor, gloria a Dios. Sí Señor, conforme tu palabra. Sí Señor, porque estoy unido al que está dirigiendo la oración. Estoy unido a su clamor. No como algunos, Señor, yo te pido por Juanita. Está así, yo creo que tú la levantas. Y el otro dice, sí Señor, yo creo por Robertito. Robertito está enfermo, tú también lo levantas. Si estamos orando por Juanita, ¿por quién tenemos que orar? Por Juanita. Sé que Roberto está enfermo, pero primero oramos por Juanita, todos juntos. Uno puede dirigir y el resto dice, sí Señor, gloria, tu palabra lo ha dicho y así es. Tú puedes afirmar lo que se está hablando. Tú puedes incluso sacar un pasaje de lo que se está hablando. Sí, Señor, por sus llagas fue sanado. Estamos unidos en un mismo objetivo. Pero no es hablar algo diferente. Es estar juntos en una misma línea. Es la oración unida. Esta oración unida hace de que la oración sea en orden. Por eso cuando veas que alguien está orando, baja tu voz para que el otro pueda seguir orando. Normalmente esto ocurre en la intercesión, ¿no? En la intercesión uno está orando, le tocó su turno y ¡ya, aleluya, Señor! Y no es tu turno, ya te va a llegar. No es que la unción, pastor.
la unción sabe ser controlada por el profeta. Hay un orden. Necesitamos ser ordenados. Yo sé acerca de la unción. Cuando uno ora bajo la unción, pero si no es mi turno, no lo dejo que salga todavía. Espero mi turno para que salga. Mientras tanto, estoy como aquí. Mientras uno está orando, el otro está apoyándolo. Sí, Señor, tu palabra, tú lo has prometido. Claro, Señor, así pasó con David, tú lo hiciste. Sí, Señor, así ocurrió con Pablo, tú lo has dicho y así será levantado. Sí, Señor, gente, y están intercediendo o aquí mismo estamos orando. A veces ha habido un momento de fluir por los hijos y el otro está pidiendo por el negocio. Si es el tiempo de orar por los hijos, y apégate a orar por tus hijos. Y si no, oye, pastor, es que yo no tengo hijos. Por los que van a venir, pues hombre, porque los tienes dentro. Todos los varones solteros, levanten la mano, por favor. Los que no tienen hijos, los solteros. Estoy mirando a los solteros. ¿Quieres que te saque acá? Te saco ahorita acá. Levanta la mano. Con miedo levantan la mano. Tienes hijos dentro que todavía no han salido, pero van a salir tarde o temprano. Cuando hay el momento de fluir por algo, únete a ese fluir. No te salgas del fluir. Únete. Apégate a ese fluir. Es la oración unida. Porque la oración unida tiene un propósito. No es uno, somos muchos clamando por algo. Y miren lo que dice. Quiero ir terminando. Estamos en el capítulo 4, versículo 29. Versículo 28 y luego entramos al 29. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y luego dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Sigamos leyendo, dice. Ellos estaban orando unánimes. Diga, estaban orando unánimes. Ahora, nuevamente, estaban orando unánimes. Cuando una persona, cuando una iglesia, cuando un grupo de personas ora unánimes, algo ocurre en el lugar donde se está haciendo la oración unida. Mira lo que dice el versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar donde estaban o en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hay una unidad, cuando todos están apuntando a lo mismo. No cuando estamos sacando, es que yo también tengo necesidades. Ya llegará el momento de orar por tus necesidades, pero hay un momento en el cual se está fluyendo. Cuando oramos por alguien, aún incluso por sanidad por alguien, todos debemos estar apuntando hacia esa persona que estamos clamando, intercediendo. Cuando aún oramos por la misma iglesia, todos debemos estar apuntando hacia ese mismo lugar. Ya llegará el momento en el cual oremos por esa enfermedad. Esa es la oración unida. Cuando todo el grupo apunta hacia algo, de pronto algo ocurre en la iglesia. Y no es la única experiencia ocurrida y escrita en la Escritura. Hay muchas experiencias como esta, cuando todos estaban unánimes orando juntos. Esa es la oración unida. Y qué bueno que la Escritura dice al inicio, en el versículo 23, cuando empezamos, dice que Pablo y Pedro fueron liberados y fueron a los suyos. Los suyos era el lugar donde se reunían. Fueron a la iglesia donde se estaban reuniendo y le contó a todos lo que estaba ocurriendo. Y ellos, al contar lo que estaba ocurriendo, ellos clamaron al Señor unánimemente, levantando. No se quejaron. No sé qué. En la oración unida no es para quejarse.
La oración unida no es para quejarse. Aquí Pedro y Juan no se quejaron porque fueron encarcelados. Ellos pudieran haber dicho: pero Señor, tú nos mandaste a hacer tu palabra, tú nos mandaste a predicar. ¿Por qué nos han encarcelado? ¿Por qué han hecho esto contra nosotros? Señor, el diablo se está levantando. No dijeron esas palabras, porque la oración unida no es para eso. Ellos levantaron la voz reconociendo la soberanía de Dios. Y miren lo que ellos pidieron. Versículo, por favor, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Fueron todo lo que dijeron ellos. Mira sus amenazas y concede. ¿A quién? A tu siervo, o sea, a nosotros, que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y de pronto, ¡pac! De pronto, la tierra tembló, el lugar tembló, la casa tembló, donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es lo que buscamos en la oración unida. Que te conectes con lo que se está moviendo en ese momento. Debes conectarte a ese mover que está fluyendo, para que todos juntos seamos beneficiados de ese mover que Dios está manifestando en su iglesia. Voy a quedarme aquí, la próxima semana voy a continuar. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.